Mis amados, gloria al Señor. Qué bendición la presencia de nuestro Rey en esta mañana. Qué bueno que puedas conectarte en esta mañana y que puedas recibir de la palabra del Señor en esta hora. Quiero que vayas conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10. Vamos a estar observando el verso 21. Lucas 10, verso 21. Y yo quiero que pienses en este momento qué tan atentos están tus oídos a la voz de Dios. Qué tan atento estás tú realmente al mensaje del Evangelio. ¿Crees que tu corazón está sensible y tus oídos son sensibles a lo que el Señor está hablando constantemente en tu vida? Hoy tenemos un tiempo donde para la gloria de Dios podemos utilizar estos medios de comunicación para que la palabra se extienda. Hay muchos varones, muchas mujeres del Señor llevando el mensaje, la palabra, pero yo te hago esta pregunta: ¿qué tan sensibles están tus oídos realmente a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo a su pueblo, a lo que Dios está ministrando al corazón de sus hijos? En esta palabra Dios nos va a hablar precisamente en relación con esto, la sensibilidad que nosotros podemos llegar a tener a la palabra de Dios, o la sordera que muchos puedan llegar a tener ante lo que Dios está hablando y está diciendo a su pueblo. Ve allí conmigo a Lucas 10, el verso 21, y dice la palabra del Señor así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén y amén. ¿Quién conoce al Padre? El que conoce al Hijo, y a aquel al que el Hijo se lo quiera revelar. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, nuestro Señor Jesucristo nos revela al Padre y nos abre el camino precisamente para poder llegar al Padre. Nos reconcilia con el Padre porque estábamos enemistados con Dios. Cuando el Señor está hablando de esto, obviamente Jesús estaba haciendo milagros, palabra poderosa venía, ¿cierto? Los endemoniados eran libres, muchas cosas estaban sucediendo en ese entonces. Y es cuando el Señor dice: dichosos, gozosos serían aquellos que están viendo lo que ustedes pueden observar en estos momentos. Ni siquiera los profetas lo pudieron ver, ¿cierto? Ni siquiera aquellos hombres que profetizaron fielmente la palabra de Dios estaban viendo lo que los apóstoles estaban observando en aquel momento. Y es cuando Él dice: porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchos, ¿cierto? No pueden oír la palabra de Dios, no pueden escuchar realmente el mensaje del Evangelio. Cuando yo miro esto, recuerdo por ejemplo un pasaje con Esteban, que lo hemos tratado en algunos mensajes, cuando Esteban está predicando. Esteban había sido escogido para servir a las mesas, pero él era un varón lleno del Espíritu Santo que había entendido el propósito de Jesucristo, y él también predicaba la palabra. Cuando los que le escuchaban, los judíos que le escuchaban, dice que ellos se tapaban los oídos y no podían tolerar, soportar lo que él estaba hablando. Es decir, aunque la palabra estaba siendo predicada, aunque el mensaje estaba siendo llevado, esos hombres se tapaban, no querían escuchar realmente el mensaje de Dios. Tú no puedes cerrar tus oídos a la palabra de Dios, no puedes cerrar tus oídos a lo que Dios está hablando en este tiempo. Las señales son claras, ¿cierto? La palabra se está haciendo real, la palabra se está haciendo evidente, y Dios está mostrando sencillamente lo que está pasando sobre la faz de esta tierra. Él está hablando, la misma tierra está gimiendo, Dios está hablando a través de su palabra. La palabra profética dada por el Señor a través de los profetas se está cumpliendo, pero hay un pueblo endurecido, hay un pueblo que está sordo y que no quiere escuchar la voz
voz de Dios. Hay una humanidad que su corazón está endurecido y no quiere escuchar el arrepentimiento que Dios quiere traer sobre los corazones. Hay oídos sordos y nosotros no podemos ser de oídos sordos. Cuando Jesús estuvo, era el mismo Hijo de Dios, era Dios mismo sobre la faz de la tierra, pero muchos cerraron sus oídos, muchos sencillamente no quisieron escuchar la voz, el mensaje que Jesús estaba trayendo. No es el tiempo de que tus oídos se cierren, es el tiempo de que tus oídos estén atentos, de que tu corazón esté dispuesto a recibir la palabra de Dios. Pero ¿por qué llega esa sordera sobre los corazones? Quiero que mires conmigo Isaías 42, el verso 18. Mira lo que dice la escritura acá. Isaías 42, verso 18. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, y que abre los oídos y no oye? Qué tremendo lo que el Señor está mostrando acá, porque pese a la disciplina, al trato que el Señor había traído sobre su pueblo Israel, el pueblo seguía endurecido, sus oídos seguían sordos. ¿Por qué no escuchaban? ¿Por qué no recibían la exhortación de parte de Dios? Porque hoy hay una iglesia que no entiende lo que Dios está haciendo. Este es un tiempo para avivar el fuego de Dios en el corazón de sus hijos, pero hay muchos que están siendo sordos, hay muchos que se están alejando del Señor y no están dejando que el Espíritu Santo realmente venga a la vida de ellos para que abra sus oídos, para que abra sus ojos. La sordera llega a las vidas por tratar de abrir los ojos de los demás sin abrir los propios nuestros. ¿Cómo pretendemos que otros escuchen el mensaje del Evangelio cuando nosotros mismos no estamos siendo atentos a lo que Dios está diciendo? Cuando sencillamente nosotros tratamos de que los oídos de los demás se abran si nosotros no estamos colocando por obra la palabra de Dios. Iglesia, amado hermano, tú que me escuchas en Cristo Jesús, es tiempo de abrir primeramente tus oídos, de ser sensible a la voz de Dios. Por eso el Señor decía a través acá del profeta: sordos, oigan, vosotros ciegos, miren para ver. ¿Cómo podían los fariseos sencillamente más adelante, cuando Jesús vino acá a la tierra, cómo podían ellos abrir los oídos de los demás cuando los de ellos mismos no eran abiertos? Eran tan solo legalistas, religiosos, pero no estaban viviendo realmente en la ley, en la palabra de Dios. Y es necesario que tú vuelvas tu corazón a Dios, que tus oídos hoy se hagan sensibles a la palabra de Dios. No son los oidores, hermanos, sino los hacedores de la ley realmente los que serán justificados delante de Dios. No porque seamos justificados por las obras de la ley, hemos sido justificados por la obra de Cristo en la cruz, por la fe que hemos colocado en el Señor. Pero cuando tú has colocado esa fe en Cristo, eso te va a llevar a ser sensible a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Yo te digo, deja de escuchar tanta vana palabrería, que realmente tú escuches la palabra, que te llenes de la palabra de Dios, como el Señor lo está diciendo acá. Que no seamos sordos, que escuchemos la voz, el mensaje del Evangelio. Es necesario que tú vuelvas tu corazón a Dios, amado. Vuelve tu corazón, es un tiempo de reconciliación. Si te has salido del camino, vuelve. Dios sabe lo que tú y yo somos delante de Él. Dios conoce los secretos más profundos de los hombres. A Él no le podemos engañar, pero posiblemente estamos siendo sordos. Tratamos de abrir los oídos de los demás, pero no abrimos los propios nuestros a la palabra de Dios. Este mensaje que Dios nos da es una exhortación en el amor de Dios para que tú vuelvas nuevamente tu corazón al Señor, para que tus oídos realmente estén atentos a la palabra de Dios. No permitas que tu corazón se endurezca. Doblega tu corazón ante Dios. Dile al Señor: aquí está mi vida, Señor. Yo me rindo ante ti, Señor, ante tu palabra, ante lo que tú me estás diciendo. Mira lo que dijo el Señor a través de Daniel, capítulo 12, el verso 8. Hoy el Señor nos está hablando de esa sordera que ha llegado, que no deja sencillamente que muchos escuchen el mensaje real del Evangelio. Daniel 12:8 dice la palabra:
y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Cuando Daniel está recibiendo la revelación de parte del Señor sobre estos tiempos finales, porque eso era lo que él estaba recibiendo. Cuando Daniel recibe, dice, Señor, yo escuché, pero no entendí. Era tan maravilloso lo que Dios le estaba entregando que el mismo Daniel no estaba entendiendo, ¿cierto? La sordera llega por no aceptar esta condición que puede estar sucediendo en nuestras vidas. Daniel fue sincero con el Señor y le dijo, Señor, yo no entiendo claramente, yo necesito que tú me enseñes, que tú me guíes, que tú me muestres realmente. No trates de entenderlo todo, hay cosas que no entendemos. Y cuando somos en un corazón enseñable, cuando realmente nuestro corazón es enseñable a Dios y a su palabra, tus oídos van a decirle al Señor, yo quiero entender, Señor, yo quiero que tú me enseñes porque no conozco todas las cosas. No importa cuánto tiempo tú lleves en el Evangelio, 5 años, 10 años, 30 años, hermano, no importa, tus oídos siempre deben estar atentos a que el Señor te enseñe, a que el Señor te guíe, pero muchos no aceptan esa condición. Muchos creen conocerlo todo, muchos creen saberlo todo, pero están siendo sordos. Hay ciegos guías de ciegos y hay muchos que van detrás de esos ciegos y hay muchos que no se están acercando realmente al Señor. Y como se lo dijo al Señor a los fariseos, sencillamente les llevarían a perdición. Ellos se hundirían en el hoyo y llevarían a otros al hoyo, a perderse. Hay muchos que sus oídos no están entendiendo la palabra. Nos hemos llenado en un tiempo donde recibimos mensajes que no provienen del corazón de Dios, donde solo tocan las emociones, donde solo tocan los sentimientos y quede la preciosa palabra del Señor. Pero pese a que se habla, se dice, muchos siguen sordos y no reconocen que no están aceptando lo que el Señor realmente quiere entregar a su iglesia. La palabra de Dios es algo tan precioso, tan hermoso y tan valioso, amado, que debemos saberla valorar. No necesitamos absolutamente nada más. Cristo, el Señor, murió en la cruz cumpliendo la palabra, la escritura, profetizando y diciendo sencillamente que Él volvería por nosotros, que iba pues a preparar morada para nosotros, para que donde Él estuviera, nosotros también pudiésemos estar, y esa promesa se cumplirá. Cristo volverá por la iglesia, pero algunos están sordos, no quieren entender, tienen por tardanza su venida. Dios está siendo paciente para con todos nosotros, para que procedan al arrepentimiento, hermano. Pero ¿qué tanto arrepentimiento hay en el corazón si no se escucha la voz de Dios? ¿Cómo va a llegar el arrepentimiento si sencillamente nuestros oídos están sordos a la palabra de Dios? Abre tus oídos a la palabra, desecha las fábulas, desecha las genealogías, como el Señor nos lo enseñó en la palabra allí a través del apóstol Pedro, y que solo sea la palabra de Dios. Daniel en este pasaje reconocía y dijo, yo escuché lo que el Señor había dicho, pero no lo entendí realmente. Y él lo que estaba pidiendo realmente era, Señor, enséñame cuál será el fin de estas cosas. Yo quiero saberlo, yo quiero tener esa luz de parte tuya. La revelación ya está dada y la revelación está en la preciosa palabra de Dios. No necesitamos agregarle ni quitarle absolutamente nada. Todo está aquí en la palabra de Dios. Y lo único que tú tienes que hacer es estar atento a la palabra del Señor. Y este es un tiempo peligroso, demasiado peligroso, donde el enemigo sacará muchos del camino, pero donde Dios en su infinita misericordia traerá a otros que al fin abrieron sus oídos, fueron sensibles a la voz del Señor y procedieron realmente al arrepentimiento. Debes ser sensible a la voz de Dios. No permitas que tu corazón se endurezca. No permitas que tú escuches un mensaje y digas, sí, eso ya lo he escuchado por mucho tiempo. Tus oídos siempre deben estar sensibles. La palabra debe ser ese silbo apacible y delicado en el cual nos sumergimos como en ese río del Espíritu y que hace crecer nuestras vidas y llevarnos día tras día a cosas mejores para la gloria del Señor. Eso es lo que Dios desea y quiere. Dios desea tu vida, una vida sensible a su palabra. Vuelve a la palabra, vuelve sensibles tus oídos a la palabra de Dios. Ama la palabra, deleítate en ella, deleítate en ella.
Que realmente Cristo se avive en tu corazón y te llene día tras día. No seas sordo a la palabra de Dios, amado. Sé sensible a la palabra, y si tú estás escuchando este mensaje y puedes reconocer en esta hora y saber que tu corazón se ha endurecido, que ya la palabra no causa el mismo efecto en tu vida, dile al Señor que te perdone, porque no es la palabra del hombre, es su preciosa palabra, es la palabra del Dios viviente. Mateo 13, verso 14 dice lo siguiente, amado. Mira conmigo allí la palabra. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, mira lo que dice la palabra, se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿Cuál es el problema de que llegue esa sordera? Cuando el corazón se ha engrosado, cuando se escucha con pesadez. La palabra profética se estaba cumpliendo en nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo le decía: y aunque yo estoy acá, estos tienen su corazón engrosado, estos sencillamente escuchan con pesadez, no son sensibles al tiempo que está sucediendo. Qué triste que ellos no supieron reconocer que Cristo, el Mesías, el Salvador, ya había llegado y estaba en medio de ellos. Todo porque su corazón estaba duro, engrosado. Un corazón engrosado es un corazón duro, que no es sensible. Hay tantas capas sobre ese corazón que sencillamente la palabra, por más que llegue, no penetra. No es porque la palabra no tenga poder, porque el Señor dice en la Escritura que Él enviará esa palabra, ¿cierto?, y que cumplirá el propósito con el que la envía. La palabra de Dios tiene poder. Pero el corazón de muchos se ha engrosado y no permite que la palabra de Dios entre. Sus oídos están escuchando con pesadez. No toleran la verdadera palabra, no toleran el verdadero evangelio. Por eso es que muchos se han salido del camino y escuchan sencillamente doctrinas extrañas, doctrinas de demonios, cosas que Satanás ha colocado aún en medio de la iglesia, donde la iglesia se siente agradada, contenta, donde consiente en su vida, pero la palabra de Dios no está. No puedes dejar que tus oídos escuchen con pesadez. Es como cuando humanamente vamos perdiendo sensibilidad en nuestro oído, y ya cuando nos hablan no escuchamos con claridad. Necesitamos volver a Dios para que la palabra pueda llegar con esa libertad y pueda cumplir el propósito con el cual Dios la está enviando. Solo permítele a Dios en esta hora que realmente Él te dé esa palabra y que tú vuelvas a ser sensible en tu corazón, porque aquí el pueblo estaba endurecido en su corazón. Y el Señor dice: con los oídos oyen pesadamente y hasta cierran sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y mira el objetivo final, y se conviertan. Cuando hay una sordera en la vida de un hombre o una mujer, pues esa persona no se convertirá, no volverá su vida realmente al Señor. Una cosa es que tú vayas a la iglesia, pero otra cosa es que hayas vuelto tu corazón realmente a Cristo. Una cosa es que tú te hayas cansado de la religión tradicional y hayas ido al cristianismo. Pero otra cosa diferente es que realmente hayas reconocido tus pecados, tus faltas delante de Dios y te hayas convertido al Señor. Que cuando escuchaste el mensaje dijiste: yo acepto que he fallado delante de Dios. Quiero volver mi corazón a Dios. No permitas que tu corazón se engrose. No permitas que tus oídos ya escuchen con pesadez la palabra de Dios. Finalmente, Nehemías 9, verso 16. Mira lo que dice la Escritura. Nehemías 9, verso 16. Hoy estamos entendiendo a través de las Escrituras por qué es que llega esa pesadez, ¿cierto? Y esa sordera en la vida de los hijos de Dios. Nehemías 9:16, mira lo que dice la Escritura: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre.
pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Amén y amén. ¿Por qué llega la sordera? En este pasaje están dando sencillamente un recuento. Esdras sencillamente está confesando el pecado de Israel, lo que había sucedido con el pueblo. Y él está diciendo es que ellos sencillamente endurecieron su cerviz. Y como endurecieron su cerviz, como ya no se humillaban delante de Dios, pues les costaba sencillamente inclinar, ¿sí?, su rostro a Dios, humillarse ante el Señor. Lo dice claramente la palabra. Ellos fueron soberbios y endurecieron su cerviz. Cuando la soberbia llega, sencillamente ya no escuchamos absolutamente a nadie. Y si tú no escuchas a alguien aquí en la tierra, mucho menos vas a escuchar a alguien allí en el cielo, que es el Señor. Yo te hago esta pregunta: ¿tu cerviz se ha endurecido? ¿Doblegas tu corazón delante de Dios? ¿Te humillas delante de Dios? No nos puedes pasar lo mismo que pasó con Israel. No nos puede pasar lo mismo que sucedió con ellos, y por eso Dios permitió cautividad sobre su pueblo para disciplinarles, para enseñarles. Es el tiempo de volver a doblegar tu cerviz delante de Dios, de humillarte delante de Dios, porque de lo contrario seguirás siendo sordo a la palabra del Señor. Deleítate en Jehová, deleítate en la ley de Dios, deleítate en el consejo de Dios, en su palabra. Tus oídos serán cada día más y más sensibles al corazón de Dios, a lo que el Señor está diciendo. Ama a Dios, ama la palabra de Dios. No amas la palabra del hombre, ama la palabra del Señor. La palabra me está mostrando aquí claramente que como no quisieron oír ni se acordaron de las maravillas que el Señor había hecho con ellos, entonces endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Sencillamente hubo un olvido total de parte de Dios. Pero es impresionante lo que el Señor habla al final. Y Él dice: pero tú eres Dios que perdona. Tú eres clemente y piadoso. Esa era la oración de Esdras. Aunque él estaba reconociendo el pecado del pueblo y lo estaba colocando como suyo, él estaba diciendo: Señor, pero pese a todas estas cosas, sabemos que tú eres un Dios piadoso. Sabemos que tú eres un Dios clemente. Sabemos que tú eres un Dios misericordioso, Señor. Tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los dejaste, no los abandonaste, así como Él no nos ha dejado a nosotros, pese a la maldad, pese al pecado, pese a la iniquidad, pese a que hay un pueblo que no quiere escuchar realmente la palabra de Dios. Dios sigue siendo clemente y misericordioso. Pero el tiempo de la gracia, amada iglesia, está por terminar. Cuando Cristo venga entre las nubes en el arrebatamiento, la gracia de Dios terminará y la ira de Dios será desatada sobre la tierra. Es el tiempo de volver el corazón a Dios. Es el tiempo de arrepentirte. Es el tiempo de decirle: yo quiero escuchar tu voz, solo tu voz, Señor. No quiero escuchar otra cosa diferente. Quiero escuchar lo que está en tu palabra. Quiero escuchar fielmente lo que tú tienes preparado para mi vida. Señor, hoy quiero darte gracias. Hoy quiero darte toda la gloria y toda la honra, Padre. Hoy pedimos perdón cuando nuestro corazón se ha endurecido, cuando no hemos doblegado nuestra cerviz delante tuyo, Señor, cuando hemos tratado de abrir los oídos de los demás sin abrir los propios nuestros, Señor. Perdónanos en esta hora, Señor. Hoy clamamos por tu misericordia. Hoy te pedimos que nos laves con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Que perdones la maldad y la iniquidad en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Que tu misericordia hoy se extienda a nuestras vidas. Allí donde tú estás, ora. Pídele al Señor que Él perdone cuando has sido sordo a su palabra, cuando Él te ha advertido el peligro y no hiciste caso. Pídele al Señor en esta hora que esa palabra vuelva a tu vida, a tu corazón. Reconoce hoy que tu corazón se ha endurecido, que tu corazón se ha engrosado, que tus oídos han escuchado con pesadez en el último tiempo. Y dile: Señor, ayúdame. Y si no es así, dile: Señor, yo quiero seguir siendo sensible a tu voz. Yo quiero seguir siendo sensible a tu palabra, Padre. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, dándote la gloria y el honor a ti, Señor. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito con el que tú la envías. Que día tras día
busque tu palabra y que mis oídos sean cada vez más sensibles a lo que tú quieres y deseas para mi vida, para mi familia. Hoy te lo pido, Rey, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Gloria al Señor. Qué tiempo tan hermoso el que hemos tenido. Que tus oídos sigan siendo sensibles a la voz del Señor. Si no ha sido así, vuelve el corazón a Dios. El tiempo se está cortando. Cada día va a ser más difícil, hermano. Estos son los dolores de parto, ¿cierto? Es un tiempo de tribulación, no es un tiempo de gran tribulación, porque no estamos en la gran tribulación. Es un tiempo de tribulación donde la iglesia tiene que ser pasada realmente por el fuego para saber quién es el verdadero remanente, el verdadero trigo. Dios está sacudiendo el trigo de la cizaña y el verdadero trigo irá al reino de los cielos cuando Cristo venga por nosotros entre las nubes. Que día a día tus oídos sean más sensibles a la voz y a la palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Si puedes, comparte este mensaje con otros para que Dios pueda seguir abriendo los oídos de muchos más para su gloria y para su honra. Dios te bendiga y te guarde.